vamos a dar inicio a la actividad, así que vamos a dar inicio a la actividad. Les pedimos que se vayan arrimando a sus asientos. Así, en minuto, minuto y medio, arrancamos. Buenas noches, compañeras, compañeros. Un gusto, en serio un gusto. Un gusto primero ver este piso de la huella bien colmadito de gente. Y más gusto porque está bien colmadito gente joven, ¿verdad, Alberto? Por suerte estamos los jóvenes para sostener. Pero lo digo en serio, realmente es un gusto. Bueno, más allá de una presentación también afable, quería darles la bienvenida a todas, a todos, a este lanzamiento. La barra esta se hace lanzamientos, hace puestas en escena, con un panel de lujo dentro del marco de la comisión de programa del Frente que preside Constanza, que es un gusto, ¿no? Es un gusto porque es una apuesta central para el Frente, sin duda. Para nosotros es absolutamente capital poner cabeza en el programa, pero además de poner cabeza en el programa, abrir al intercambio de cabezas, al fregar cabezas, al estar compartiendo. Entonces, estuvimos conversando con Constanza en su momento que era una buena idea abrir dentro de la comisión de programas, subcomisiones, no sé cómo le llaman, áreas, unidades temáticas, ahí está, unidades temáticas, y obviamente una, porque es tal vez porque sigue siendo la madre ternero para que haya una infraestructura, superestructura, el área temática de economía parecía una unidad temática insoslayable. Y para eso, además, con el impulso de esta gente joven, el problema que uno tiene es que cada vez que va creciendo, cada vez hay más jóvenes, ¿no? No, todos los que son menores de uno son jóvenes. Pero fuera de broma, tenemos un apoyo formidable y coincidimos con eso con Constanza en el E-Comité. Y bueno, el primer paso en ese sentido es esta convocatoria, este lanzamiento este 29 de junio, estos ñoquis de junio, para empezar a abrir el debate, ¿no? Y además, ya digo, con un panel de lujo que nos va a interpretar. Solo, obviamente, la función mía es decir nada, sobre todo para no cometer errores si me meto en temas de economía, es solo dar la bienvenida, pero sobre todo intentar transmitir el entusiasmo, intentar transmitir las ganas, intentar el decir, miren, vale la pena, sigamos pensando, compañeras, sigamos teniendo la cabeza abierta, sigamos debatiendo, sigamos intercambiando puntos de vista y sigamos construyendo programas. La alternativa de la lucha de la izquierda sigue siendo el forjar ideas en la sociedad, el dar el debate de ideas. Cuando otros apuestan al mundo del espectáculo, al show, al enchastre, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo, poniendo temas sustanciales en el debate de la sociedad. Y eso es un espacio fundamental para nosotros. Y ese es el entusiasmo que tenemos que transmitir. Así que nada, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos además en una vez más, en esta aventura. Y abrimos este espacio con la presidenta de la Comisión de Programa. Bueno, yo también les doy la bienvenida a todos y a todas. Efectivamente, esto es el lanzamiento de la unidad temática de economía, que no recuerdo, tenía el nombre UTE, pero creo que se lo cambiaron. UTECO, pero también es UTECO, pero bueno, nos ayuda el lanzamiento de la unidad temática de economía al lanzamiento también de la comisión de programa, por lo menos a una información ampliada de que tenemos esta comisión de programa, que está funcionando, que hay unas cuantas áreas temáticas que están trabajando intensamente, que queremos poder llegar a noviembre del año que viene a un congreso que no sea una pugna de posiciones, sino que coloque el listón del debate bien alto para la izquierda y bien alto en momentos en que la izquierda lo necesita. Yo creo que estamos en un necesario punto de reflexión, porque han pasado muchos años de gobierno y muchos de gobierno nacional y unos cuantos de gobierno departamental como para poder corregir lo que tengamos que corregir, evaluar lo que tengamos que evaluar,
conversar abierta y francamente sobre las dificultades que encontramos, sobre las responsabilidades que son nuestras y las que no lo son en un proceso que tiene logros, pero que también tiene retrasos considerables. Así que creo yo que el próximo programa deberá ser de reconocimientos, de sinceramientos y de un cambio de perspectiva, porque también tengo la impresión de que no solamente la izquierda a una década larga de gobierno deberá hacer una reflexión un poco distinta de lo que fueron los programas iniciales, donde todo era programático. Ahora hay evaluación y programas, sino que también hay un punto de inflexión porque, bueno, sabemos que hay una reacción conservadora importante en el mundo, en la región. Hay un ciclo de regresión política, no sé si es un ciclo, pero hay un periodo de regresión política importante de la cual el Frente Amplio tendrá que salir airoso, puesto que por acá en esta parte del mundo va siendo como la última lucecita prendida al progresismo que va quedando. Esperemos que no por mucho tiempo, esperemos que Brasil se recupere, que Argentina también, pero creo que tenemos que estar a la altura de ser un ejemplo para América Latina y no menos que eso. Así que el programa tiene estas cosas y yo simplemente voy a hacer una pequeña anécdota en este mismo local, pero en la sala de abajo. Hace un tiempo el E-Comité, que no sabía si eran economistas o ecologistas, porque el E-Comité, pero bueno, el Comité Funcional del Frente Amplio de la Facultad de Ciencias Económicas, que solía en época de campaña hacer unos grafitis muy graciosos con unas gráficas y unas X y unas Y pintadas ahí con tiza en las paredes. El E-Comité decidió hacer una actividad que se llamaba Grabando al Capital. Y había bastante menos gente que en esta y ahí me di cuenta de que no solo la discusión podía ir más profunda y más larga en estos tiempos, como los libros de Piketty para nosotros, que no somos, no lo digo porque ya sé que está, bueno, muy criticado, pero que no solamente había otro modo de razonamiento sobre la economía post-era del pensamiento único, sino que además acá en el Uruguay se discutía con una profundidad y con un alcance impresionantes, y ahí eran ellos, los del E-Comité, que estaban haciendo esa actividad. Y ahí hablé con Javier, que también le había dado aliento a esa misma actividad, y ahí entre los dos dijimos, bueno, ¿y qué tal si los muchachos y muchachas del E-Comité coordinan esta vez y en ese programa el pensamiento proyectivo de los desafíos del desarrollo uruguayo? Y bueno, fue una apuesta distinta y ahora hay una complementación de las dos cosas, de los jóvenes y las jóvenes del E-Comité con los viejos y queridos compañeros de la comisión de programa, los que estuvieron siempre. Y creo yo que del diálogo intergeneracional y del diálogo interacadémico surgirá una propuesta de programa muy potente y que dé cuenta de todo, de lo que queremos, de lo que no pudimos y de las perspectivas de largo plazo y las de más cortito plazo, las de para ahora, para el 2020. Diciendo eso, bueno, de la mesa creo que he trabajado, convivido muchísimo con Judith y con Bértola, que fue mi decano, quizá un poco menos con Lucía, menos con Ramón, pero creo que son todos intelectuales y académicos con las manos manchadas de política, porque la política también es eso, hacer política en la universidad es hacer política. La política es bastante más que los partidos. Creo que son todos intelectuales comprometidos, si no, no estarían acá. Y bueno, por aquello de Aristóteles, de que queremos una ciencia práctica que sirva no solo para contemplar el mundo, sino para transformarlo. Sí, lo dijo Aristóteles antes de las tesis de Feuerbach. Antes de las tesis de Feuerbach,
Lo dijo Aristóteles, la ciencia práctica que está orientada a la transformación del mundo. Bueno, me parece que empezamos con un broche de oro, no terminamos, sino que empezamos con una mesa fantástica. Y bueno, con todos los que hablé le dije, ustedes disparen alto, granada de todo tipo, munición gruesa, fina, tranquilos. Esto es un debate y los debates tienen que ser sinceros, tienen que ser amplios, tienen que ser abiertos y tenemos que poder, por lo menos en el territorio de las ideas, comportarnos con la mayor libertad posible. Las ideas no matan a nadie, lo que matan son las armas. Pero no sigo con esto, porque si no van a pensar que estoy haciendo propaganda contra las Fuerzas Armadas. No es lo mío en este momento. Así que, bueno, bienvenido el debate. Nosotros acá nos levantamos con Javier y dejamos abierto esto, que ya lo explicará el comité. Será apenas el inicio de una larga amistad. Las que van a venir. Vamos arriba. Dejamos lo físico. Lejos a la izquierda ya. Vamos a ver si después en la presentación. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están acá presentes y los que están siguiendo esta actividad por FATV, que tenemos entendido que son también unos cuantos compañeros y compañeras. Como ya saben y como ya venían comentando, esto es al mismo tiempo una actividad y un lanzamiento. La actividad es sobre desarrollo en largo plazo en Uruguay, y para eso tenemos un panel que, como decían, es un verdadero lujo que ya presento en un par de minutos. Pero también decíamos que es un lanzamiento de esto que hemos llamado el DECO-FA, el debate económico del Frente Amplio. El DECO es una iniciativa de la unidad temática de economía, como decía Constanza y comentaba también Javier, que está coordinado por el comité y forma parte, como saben, de la comisión de programa. El objetivo de la unidad temática de economía es preparar los insumos, discutir los insumos que van a ser puestos a consideración primero de la comisión de programa, después del Congreso del Frente Amplio, allá por 2018, y luego llegar a el programa que vamos a poner a consideración de la ciudadanía en 2019. El DECO-FA, entonces, no es más ni menos que el proceso de discusión previa, de discusión y deliberación del programa en materia económica para el periodo 2020-2025. Y este proceso de discusión que estamos iniciando en este momento va a transcurrir desde ahora hasta allá por abril de 2018. Hablar de economía, como se imaginan, es hablar de muchas cosas al mismo tiempo, entonces por eso hemos decidido ordenar el debate en tres grandes ejes: desarrollo, justicia y rol del Estado. Para procesar la discusión en estos tres ejes tenemos previstos esencialmente dos grandes mecanismos: un conjunto de paneles, como el de hoy, y un conjunto de instancias deliberativas. Las instancias deliberativas, ¿sí?, van a ser espacios de discusión en el territorio que vamos a convocar oportunamente, que tienen por objetivo que los y las frente amplistas podamos reunirnos a discutir en torno a los tres ejes, insisto, desarrollo, justicia y rol del Estado, apoyados en un conjunto de materiales y preguntas orientadoras, pero esencialmente con una agenda abierta. El segundo mecanismo, el de los paneles, la idea es cubrir un conjunto amplio de temas, ¿sí?, desarrollo, como el de hoy, justicia y desigualdad, crecimiento económico, inserción internacional, protección y seguridad social, empresas públicas y finanzas públicas. Es decir, insisto, un conjunto súper vasto de temas. Pero independientemente de los mecanismos, el objetivo es siempre el mismo: generar insumos para enriquecer el debate posterior que esta fuerza política se va a dar. De todas formas, más en general, el objetivo último del DECO es trascenderse a sí mismo y generar un debate que permee en el resto de la sociedad, hacer un debate de mayor alcance y a la vez que sea más informado. Difícilmente encontremos temas como la economía que sean tan de todos y todas, y entonces todos los esfuerzos que podamos hacer para apropiarnos de estas discusiones son esfuerzos que valen la pena. Estas discusiones son demasiado importantes como para tenerlas tercerizadas en otras personas. Finalmente, para ir cerrando y ya dando paso al panel, tenemos muy claro que nos estamos comprando un problema con todo esto. Discutir economía siempre es muy difícil, y mucho más difícil es si uno quiere discutirla en un proceso de base ancha y al mismo tiempo que sea riguroso e informado. Pero es un problema de esos lindos, de esos problemas que da gusto asumir, porque en esencia es asumir lo que somos. Somos una fuerza democrática, plural, comprometida, seria, muy seria y pero muy militante. Somos una fuerza de izquierda. El Frente Amplio, compañeros y compañeras, es una fuerza política formidable, y bueno, yo sé que todos hasta acá lo saben, pero por si alguno afuera le queda alguna duda, se lo vamos a mostrar por cuarta vez en breve.
Así que damos paso al panel, que va a ser en este orden. Van a hablar Judith Sutz, Ramón Méndez, Lucía Pitaluga y Luis Bertol, es el orden que acordamos. Van a hablar 15 minutos cada uno, que yo controlaré de forma tiránica, y después vemos cómo seguimos en función del tiempo y cómo estamos, cómo vaya evolucionando el panel. Así que, si les parece, le doy la palabra a Judith, a quien ya le agradezco, y por intermedio de ella a todo el resto del panel por participar generosamente y con compromiso de esta actividad. Muchas gracias, Mauricio. Hola a todo el mundo. Dos agradecimientos, uno personal por la invitación y otro particular por la apertura disciplinar. Y primer paraguas, yo no soy economista. Nadie es perfecto. Entonces, además de no ser economista, soy prolija y obediente. Y nos mandaron 6 preguntas. Así que yo voy a tratar de ver si puedo irlas contestando. Primera pregunta, en este panel sobre desarrollo desde la perspectiva de la izquierda, es exactamente esa. ¿Qué se entiende desde una perspectiva de izquierda por desarrollo? Para contestarla, 3 comprobaciones concatenadas. La primera comprobación: no se puede pensar el desarrollo desde una perspectiva de izquierda sin empezar por tener una visión normativa que oriente la acción. Una visión normativa es operativamente fundamental, porque ilumina aspectos de la realidad que pueden quedar oscuros sin ella y orienta así la acción, y además porque indica qué es lo que hay que tratar de evitar con todas las fuerzas posibles, tanto para lo que hay que hacer como para lo que no hay que hacer. ¿Y qué visión entonces normativa? Yo sé que esto es muy discutible, pero a mí me parece que lo más aproximado a la visión normativa desde la izquierda del desarrollo es una combinación entre la perspectiva de Amartya Sen y una perspectiva de sustentabilidad. Es decir, la expansión de las libertades y de las capacidades de la gente en forma individual y colectiva para vivir vidas que tengan razones para considerar valiosas, de modo que no se comprometan las posibilidades de las generaciones futuras de vivir esas vidas. Y además hay dos elementos adicionales. Uno es que expandir capacidades y libertades no solo es el objetivo del desarrollo, sino su fundamental herramienta. Y en segundo lugar, hay que mirar a la gente como agentes y no como pacientes. Con estas 5 cosas, yo diría, podemos pensar que tenemos una visión normativa de lo que es razonablemente una visión desde la izquierda del desarrollo. Una segunda comprobación: estamos a la intemperie. No hay catching up. No hay ningún país que hoy en día, con la definición normativa que acabamos de dar, sea desarrollado. Estamos a la intemperie por ahí. Pero además, durante mucho tiempo creímos que a ese lugar que creíamos que era el desarrollo, y los creíamos desde la derecha y lo creíamos desde la izquierda, se llegaba con la industrialización. El problema es que hay un planeta Tierra, y si todos nos vamos a industrializar, como se está industrializando China, no camina. Así que estamos a la intemperie, tanto en términos de lugar como en términos de escalera. Tercera comprobación: pensar el desarrollo desde la izquierda exige heterodoxia. Mucha heterodoxia, siempre heterodoxia, de todo tipo que de color. Y la heterodoxia empieza por rechazar firmemente cualquier pretensión de que hay verdades reveladas que implican que una sola manera de mirar las cosas sirve para todas las situaciones. Y que no me vengan a decir que la heterodoxia es sinónimo de pensamiento mágico, porque el pensamiento mágico es la ortodoxia, que se cree sus propios cuentos de inevitabilidad. Entonces, primera pregunta. Segunda pregunta: ¿es el binomio crecimiento-distribución suficiente como métrica del éxito o fracaso de la estrategia empleada? Por supuesto, no. Pero el problema es ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no alcanza con crecimiento más distribución? Por varias razones. La primera es desde una perspectiva normativa. Es decir, uno puede crecer y distribuir y que la dimensión ambiental sea catastrófica. Uno puede crecer y distribuir y tratar a la gente como paciente y no como agente. Así que en última instancia, ¿verdad? Es una razón.
Hay una segunda razón, quizá más importante, que tiene que ver con los límites del concepto de distribución. ¿Cuánto hay que crecer para distribuir? ¿Y para distribuir cómo? Yo les voy a dar simplemente y muy rápidamente un ejemplo. La política de salud del gobierno Lula. La política del gobierno Lula en materia de salud consistió en incorporar a millones de personas a los servicios de salud. En 7 años tuvo un déficit de 20 billones de dólares. ¿Por qué? Porque se basaba en medicamentos y en equipamiento importado. ¿Cuánto hay que crecer para distribuir? Es un tema que tiene límites muy importantes, no alcanza, definitivamente no alcanza, no hay crecimiento posible en ciertas condiciones para la inclusión real de la gente. En particular en condiciones en que hay estructuras oligopólicas de proveedores internacionales de tecnologías de todo pelo y color, particularmente en el caso de la salud. La tercera explicación es un poco menos directa. ¿Qué pasa si el propio crecimiento tuviera condiciones excluyentes? Entonces crecemos por acá, pero lo que tenemos que dar para distribuir es cada vez más grande porque el crecimiento es excluyente. Porque la competitividad es espuria, porque el crecimiento expulsa gente del mercado laboral. Es evidente, me parece a mí, es bastante razonable, en función de lo primero que se dijo, pensar que no. Crecimiento más distribución no alcanza. Tercera pregunta. ¿Qué dimensiones es necesario considerar hoy? ¿Y cuáles lo serán en las décadas siguientes? Ahora, perdón, pero antes de seguir quiero decir esto. Lo anterior es por la negativa. No, eso no alcanza. Pero ¿y entonces? Si crecimiento más distribución no alcanza, ¿qué hacemos? Bueno, parecería que, y esto es muy importante decirlo, crecer es importante. Yo no estoy diciendo que crecer no sea importante. Crecer es fundamental. Es fundamental. El problema es que hay que crecer de otra manera. Bueno, ¿cómo? ¿Qué les parece? Lindo desafío, ¿no?, para la izquierda. Entonces, ¿qué dimensiones es necesario considerar hoy y cuáles lo serán en las décadas siguientes? Heterodoxia. Déjenme hacer la única cita real que voy a hacer en mis papelitos. Y voy a citar a un economista del desarrollo, en mi opinión, el más grande que jamás existió, llamado Albert Hirschman. Albert Hirschman dice así en un libro que se llama La estrategia del desarrollo económico. El desarrollo no depende tanto de saber encontrar las combinaciones óptimas de recursos y factores de producción dados, como de conseguir, para propósitos de desarrollo, aquellos recursos y capacidades que se encuentran ocultos, diseminados y mal utilizados. A partir de allí, 2 afirmaciones y puntos de partida de una estrategia de desarrollo en perspectiva de izquierda. Primero, el conocimiento es el factor más importante del desarrollo y, por lo tanto, el aprendizaje es el proceso social más importante. 2. Un recurso fundamental que hay que poner a trabajar para el desarrollo es el conocimiento, incluyendo su producción, es decir, la investigación, y su utilización, es decir, fundamentalmente tecnología e innovación. No hay izquierdización del desarrollo sin agenda propia en materia de conocimiento y de uso del conocimiento. ¿Por qué estas 2 afirmaciones? Por 2 razones muy simples. La primera, porque lo que se investiga y lo que se innova en el mundo no necesariamente tiene en cuenta nuestras necesidades. Ustedes quizá no lo conozcan, yo lo digo 20 veces, los que me han escuchado están aburridos, pero hay una cosa que la Organización Mundial de la Salud llama la brecha 90-10. El 90% de la investigación mundial en salud se dirige a la enfermedad del 10% de la población mundial. Y el 10% de los recursos de la investigación mundial en salud se dirigen a las enfermedades del 90% de la población. Si no tenemos agenda propia de conocimiento, el 90% de la población se va a quedar sin soluciones de ningún tipo porque el mundo se dirige a los problemas del 10%, en términos de conocimiento. Así que esa es una primera razón. La segunda es que no se puede izquierdizar el desarrollo a partir de tecnologías que excluyen. Y la lógica actual de desarrollo tecnológico, innovativo y producción de conocimientos es excluyente. Y entonces la pregunta es, ¿podremos ser heterodoxos en materia de producción de conocimientos? ¿Se podrá producir lo mismo de otra forma? ¿Se podrá producir lo que nadie antes pensó que era necesario producir? Y más en general, ¿es posible pensar en el sostenimiento del planeta con tecnologías pensadas, con lógicas de abundancia de recursos para consumidores con recursos abundantes? No camina, no es posible.
¿O acaso creemos, además, que la tecnología no tiene ideología? ¿Ustedes creen que la tecnología no tiene ideología? ¿Que el conocimiento no tiene ideología? No estoy diciendo que 2 más 2 son 4 con la burguesía y 2 más 2 son 5 con el proletariado. Estoy diciendo otra cosa, estoy hablando de la agenda, estoy hablando de qué problemas se investigan y qué problemas no se investigan. Eso es ideológico. Y la pregunta que uno se hace es cómo se puede desde la izquierda ignorar que ser de izquierda es enfrentarse a estructuras de poder y que hoy por hoy, si el conocimiento es el factor de poder más importante, hay que tener una estrategia de izquierda para pensar el conocimiento. Bien, dicho esto, y voy a ser terrorista, aquí había escrito, porque si no se propone al menos la construcción de un desarrollo con perspectiva de izquierda, la izquierda no será en términos de conocimiento, pero bueno, no hay tampoco por qué ser tan extremista. Ahora dígame una cosa, yo estoy hablando de puras ilusiones, estoy hablando de pajaritos que vuelan, no estoy hablando de nada de eso. La OCDE y el Banco Mundial han reconocido que el crecimiento inteligente es tan excluyente que aparecieron nuevos términos que se parecen mucho a las cosas que estamos hablando. Estamos hablando de innovación inclusiva, estamos hablando de innovación frugal. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento muy claro de que la evolución actual de la forma de producir de conocimiento y la forma de producir de tecnología son profundamente inequitativas. Como decía un gran sociólogo norteamericano, una desigualdad basada en el conocimiento prevalece en el mundo de hoy. Y ¿saben una cosa? Si eso es así, si hay un reconocimiento de que hay que innovar de otra manera, hay que innovar para la inclusión, hay que innovar frugalmente, que quiere decir hacer bien o mejor lo que se hacía antes, con dramáticamente menos recursos que antes, para el Uruguay son buenas noticias. Porque para saber innovar así, hay que saber innovar en condiciones de escasez. Y el Uruguay es formidable, formidable, porque así se resuelven problemas en este país cuando uno lo recorre buscando ver cómo innova la gente. Así que yo creo que por ahí estamos bien. Ahora bien, ¿podremos basar una estrategia de desarrollo en esas capacidades de innovar en condiciones de escasez? Y eso me lleva a la cuarta pregunta. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Y cuál es el rol de las políticas públicas en esta estrategia que uno está planteando desde la izquierda, pensando en usar el mayor factor de poder que tenemos hoy en día, que es el conocimiento, al servicio de la gente que realmente lo necesita, y que no permitir como izquierda que siga funcionando como un factor que deja a la gente aparte, que deja a la gente afuera? A algunas le va bien y a algunas le va mal respecto de ese factor fundamental. Bien, primera observación: sin apoyo sostenido del Estado, los procesos de aprendizaje endógeno no existen. Hay las voces de siempre: no reinventemos la rueda, no perdamos el tiempo, ya lo hicieron allá, juntemos la plata y comprémoslo. Bien, déjenme decirle, Corea hizo exactamente lo contrario. Y Suecia hizo exactamente lo contrario. Y le fue bárbaro. Y yo, de todo lo que pensaba decir, que no voy a decir al respecto, voy a citar una cosa que dijo una gran especialista en Corea. Y cuidado, yo no compro Corea, yo no compro la dictadura, no compro el reventar los sindicatos, no compro reventar a los estudiantes. No creo que sea necesario hacer todo eso para hacer algunas cosas bien. Por ejemplo, esta: reconocer que en cada decisión que se toma en materia productiva, lo más importante es eventualmente hacerlo uno, aunque cueste más caro que comprarlo afuera, para poder cosechar el fruto de la autoconfianza. Porque aprender cuesta, lleva tiempo y cuesta. Porque ellos invirtieron más, aprendieron por más tiempo, lo tienen ya hecho, tienen volumen, y entonces cada cosa es más barata. Pero el que hace eso sistemáticamente se transforma en un subdesarrollado sin solución. Entonces, ahí el Estado es importante. Opera a través de la demanda. ¿Saben una cosa? Cuando el Estado demanda, la aguja innovativa uruguaya se mueve. Pequeño ejemplo. Hace muchos años el Ministerio de Salud Pública resolvió que todo el que necesitaba un marcapasos iba a tenerlo. Si no lo podía pagar, lo pagaba el Estado. Lo que hizo fue crear mercado, y Oreste Fiangra hizo una empresa que se llamaba CCCCU, Centro de Construcción de Cardioestimuladores del Uruguay. El Uruguay tuvo una de las 11 empresas del mundo en fabricación de marcapasos. Así de simple. ¿Se dan cuenta qué rápido
que funcionó, la aguja innovativa, el Estado es fundamental, la demanda es fundamental y la demanda pública es fundamental, en particular por el rol del Estado en esa cosa. Segundo, ¿cómo destruye el Estado? El Estado destruye, el Estado uruguayo ha destruido, destruyó las telecomunicaciones uruguayas, destruyó la biotecnología de sanidad animal. Todo esto antes de 2005. Ahora, déjenme decirle, el Estado uruguayo sigue hoy destruyendo oportunidades y destruyendo capacidades de aprendizaje cuando compra llave en mano, cuando hace licitaciones públicas que no le dan espacio a la tecnología nacional para presentarse, y si esto sigue así, a mí que me perdone, yo no veo ninguna posibilidad realmente de largo plazo de un desarrollo de izquierda. También actúa a través del papel regulatorio y también actúa a través de su sensibilidad social. Dígame una cosa, la gran apuesta uruguaya de hoy, ¿cuál es? Sistema Nacional de Cuidados. ¿Ustedes saben cuánta tecnología, cuánto conocimiento y cuánta innovación necesita? ¿Ustedes me pueden decir cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a comprar todo afuera? ¿Lo vamos a hacer acá? Vamos a intentar abrirle un espacio, aunque sea lo compramos afuera si es urgente, pero abrimos un pedacito para seguir aprendiendo. ¿O vamos a seguir pensando que tenemos 11 millones de cabezas de ganado y lo que tenemos que hacer con ellas lo compramos 100% afuera? ¿Vamos a seguir haciendo ese juego? ¿O nos vamos a creer capaces de dar respuestas? Supongamos que sí. ¿Podemos tener una estrategia? ¿Saben una cosa? El Uruguay tiene capacidades ocultas, como dice Hirschman. Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Todo el mundo sabe lo que son las UPAs? Las unidades potabilizadoras de agua de la OCE. ¿Alguien me puede explicar por qué no les estamos fabricando? ¿Alguien me puede explicar por qué no les estamos vendiendo miles a la India? Ustedes saben que es maravilloso. Ustedes saben lo que pasa en África cuando se usan UPAs. En África no se puede alimentar niños con leche porque el agua está contaminada con leche en polvo. ¿Se imaginan una articulación UPAs con la prole? No es cierto que estas cosas son románticas y no dan lugar a posibilidades de exportación, a posibilidades de desarrollo productivo de otro tipo a cambio de perfil. Bien, estoy terminando. ¿Qué acciones específicas deben ser acometidas en el contexto de la nueva revolución tecnológica? ¿Y cómo se alterará la estructura de poder social, político, económico en este nuevo contexto? ¿Y cómo eso incidirá? Esas son las preguntas que hacen ellos, ¿no? Es cierto, hay una nueva revolución tecnológica que trae más automatización y más control ciudadano al punto de desnaturalizar la privacidad y también la democracia. No hace falta que me explaye en el uso del Big Data y todo lo demás, porque todo el mundo con las elecciones, de Trump y todo el mundo sabe el asunto. Ahora, pensar ese asunto desde la aceptación resignada no es una buena estrategia. Yo no estoy diciendo que vamos a poder pelear y ganarles. Pero tampoco podemos decir, es así, bajó Moisés con las tablas de la ley, la tecnología es así. No, esa es una actitud imposible, desde la izquierda por lo menos. Hay que pelear. ¿Qué quiere decir pelear? Bueno, se pueden usar las piezas y partes de la revolución tecnológica para hacer las cosas que hay que hacer de otra manera. Y no hay que olvidar que hay un mercado mundial que enfrenta los mismos problemas que nosotros, que tiene poca plata, igual que nosotros. Y si nosotros somos capaces, con esa capacidad que tenemos de resolver problemas de otra manera, podemos eventualmente podemos surfear ciertas cosas y sacarles el jugo de otra manera. Y ¿saben una cosa? Ustedes me dirán, pero esto es muy utópico. Díganme una cosa, y el mantra de más distribución, más crecimiento, más distribución, que no nos ha llevado a ninguna parte, ¿no ha sido en el fondo la prueba del 7 de la utopía, es decir, aquello que no ocurre? Todo esto es muy difícil y por supuesto implica enfrentar situaciones de poder, estructuras de poder y también estructuras de pensamiento. Yo creo que hay que empezar por creer que podemos ubicarnos en el margen de las estrategias ortodoxas y desde allí abrirles tipo nicho, tipo intersticio, espacio a heterodoxias razonables y razonadas, donde puedan florecer mancomunadas, innovación y solidaridad. Y desde allí, desde esa periferia, empujar hacia el núcleo. No nos equivoquemos, en este mundo de hoy no se puede ser de izquierda político y de centro o de derecha cognitiva y tecnológica. Una de dos.
Esa es mi manera de ver. Una estrategia de izquierda para el desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, Judith. Pasamos ahora a Ramón. Está en el escritorio. ¿No? Ah, perdón. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá. Realmente que se dé este espacio. Yo agradezco, igual que Judith, no soy economista. A diferencia de Judith, no soy respetuoso. Y traté de compartir de alguna forma. Preparé una presentación porque me parecía que hay algunas gráficas que a veces hablan mucho más sobre un tema que creo que en otros lugares se está discutiendo muchísimo más, pero la izquierda latinoamericana no lo está tomando realmente con la gravedad, me parece que tiene. Es un poco la idea de lo que yo quería compartir para terminar brevemente sobre nuestro futuro en particular. Esa gráfica muestra cómo ha crecido el consumo de energía. No se olviden, voy a hablar 30 segundos de energía nada más, pero cómo ha crecido en el mundo el congreso del consumo de energía, que de hecho se multiplicó por 100 desde la revolución industrial. Cada año consumimos 100 veces más energía que hace apenas unas generaciones. Y además, ¿para qué? Fíjense cómo ha ido creciendo el consumo de energía para diferentes fines a medida que el hombre se va desarrollando. Y en particular, hoy en día, más de la mitad de la energía que consumimos es para producir bienes de consumo. Precisamente no la consumimos cuando utilizamos la energía, sino que la consumimos ex ante en el momento que generamos los bienes de consumo. ¿Y qué tipo de energía? Bueno, de hecho, casi el 90% de la energía que consumimos en el mundo es de tipo no renovable. Y entre otras consecuencias, eso implica que emitimos gases que producen efecto invernadero. Esa gráfica lo que muestra es la evolución en el último millón de años, cómo ha cambiado la concentración del CO2, que es el principal gas que provoca el efecto invernadero. Es decir, cambios que, por ejemplo, cuando la concentración es baja, implicaron glaciaciones en nuestro planeta. Hoy, hace unos años, hace 6 años, estamos ahí. O sea, nos fuimos completamente de lo que es la norma de las evoluciones naturales en el planeta. Y la ciencia, que hoy en día no tiene dos opiniones en relación al cambio climático y que predice bastante bien lo que está pasando y lo que va a pasar, nos dice que si frenamos esta forma de emisión, podemos llegar a salirnos poquito. Si no frenamos, nos vamos mucho. Pero del 2008 al 2014, al 2016, ya pasó esto. Este es el nivel de transformación que estamos teniendo y este es el nivel de impacto que dice la ciencia. Es decir, vamos inevitablemente a tener cada vez mayores eventos climáticos extremos, ola de calor con cientos de miles de muertos cada vez más. El nivel del mar, esa es una simulación que hizo National Geographic, como prácticamente la mitad del Uruguay desaparece si se derriten todos los hielos del planeta. Las sequías, desertificación, hambrunas, pérdida de reservorios y de calidad del agua potable, y incremento de enfermedades tropicales. Son algunas cosas que van a ocurrir con mayor o menor gravedad en función de cuánto cambiemos nuestro modelo de producción, porque además vivimos un modelo de producción que es insostenible. Retomando algunos de los temas que decía Judith, nuestra cadena industrial, nuestra cadena de producción de bienes arranca con la industria extractiva, extrayendo cada vez más y terminando cada vez más algunos bienes extraíbles. Producimos productos que tienen cada vez menor vida útil, se tiran cada vez más rápidamente y además generamos residuos con eso, no solamente con el proceso industrial, sino que tirando permanentemente cosas que se terminan más rápidamente y encima utilizando combustibles fósiles. La presión sobre los ecosistemas es cada vez más grande. Fíjense cómo ha crecido en apenas 40, 50 años, que se ha multiplicado por 7 el consumo de fertilizantes y cómo las industrias extractivas están transformando de una forma definitiva partes significativas de nuestro planeta.
Esto me parece muy interesante, esta gráfica, que en términos técnicos digo que es logarítmica. ¿Qué quiere decir? Que en realidad cuando yo bajo una unidad estoy dividiendo por 10 en lo que se ve a la derecha. Es decir, para que quede más claro, la evolución del costo de una memoria de informática se redujo en 100 millones de veces en 60 años. Por lo tanto, eso es de alguna forma lo que aumentó nuestra capacidad, no solamente de almacenar datos, sino sobre todo de realizar cálculos. Y por lo tanto, la inteligencia artificial no solamente se va desarrollando, sino que se va a desarrollar de una forma muchísimo más importante. Esto implica, entre otras cosas, como decía Judith, el Big Data. Pero el Big Data, más allá de lo que implica en la política, es lo que implica en el consumo. El Big Data es una forma excepcional de, a los 2.500 millones de personas que estamos conectados en las redes sociales, decirnos qué es lo que precisamos a través de una propaganda extraordinariamente más sutil que nos convence de que precisamos comprar algo que ni siquiera sabíamos que existía hasta que la propaganda nos llegara a nuestro celular. Eso es un impacto enorme con esta sociedad de crecimiento del impacto sobre la naturaleza. Pero además tiene que ver, por supuesto, la automatización que también se refería a Judith, que es más allá de simplemente sacar obreros de las fábricas, es reemplazar a través de la robótica una cantidad de trabajos, pero trabajos mucho más sutiles. Un estudio ya bastante reconocido en este momento del año 2013 de un par de investigadores de la Universidad de Oxford, analizó 720 profesiones existentes hoy en día y llegó a la conclusión de que el 48% va a desaparecer en apenas 30 años. No estamos hablando de trabajo de obrero, estamos hablando de abogados, de médicos, de determinadas profesiones donde las máquinas de alguna forma nos van a superar y eso implica, entre otras cosas, discusiones que hoy ya se empiezan a dar sobre la eventualidad de generar una renta básica universal, porque va a haber que de alguna forma que bancar a una cantidad de gente que en principio no se sabe qué es lo que va a hacer con la mirada que tenemos al día de hoy. Pero además tenemos la concentración de la pobreza. Este último informe de Oxfam que mostró que solamente 8 personas en el mundo concentran la misma riqueza que la mitad restante de la población mundial. Y además una concentración enorme del conocimiento. Esta gráfica que a mí me gusta mucho, este esquema que me gusta mucho, no sé si se ve de lejos, lo que muestra es en los diferentes países cuáles son las principales empresas. Y lo que muestra es que, salvo algún caso muy particular como el de Shell en Holanda, en general, en la mayoría de los países desarrollados, las grandes empresas son o bien tecnológicas o bien financieras. Ahí es donde está concentrado hoy en día las grandes empresas y la brecha que se genera cada vez más entre los países de mayor desarrollo y de menor desarrollo relativo. Y por supuesto está la transformación del liderazgo, ¿no? O sea, que lo miramos con PPP, con paridad de poder de compra, de esa mirada hace ya 6 o 7 años que China pasó en la economía de Estados Unidos, pero si lo miramos simplemente con el PIB, China es hoy la economía más grande y esta tendencia que pasó de apenas el 3% de la economía mundial a llegar hoy en día a cerca del 20% de la economía mundial va a implicar naturalmente cosas que ya hemos visto en África o en otros lugares como China, esa nueva visión cultural que de alguna forma tal vez en unos años estemos añorando al imperialismo yanqui. Las redes interconectadas, con todo lo que eso implica, nos acercan, generan una cantidad de empatía sobre cosas que pasan en otros lugares del mundo y con una visión de izquierda nos llega eso que sucede. Pero al mismo tiempo también pasa esto. Este desarrollo cada vez más desigual genera la mayor cantidad de gente que intenta atravesar fronteras, algunas físicas, algunos llegan, otros no llegan, naturalmente, y otros directamente ponen muros para que las cosas no sucedan y que quede cada vez más dividido el mundo en dos maneras diferentes. En definitiva, es claro, el mundo va a tener nuevos liderazgos, va a tener una gran concentración de la riqueza, una gran brecha tecnológica y financiera creciente. Los vínculos laborales van a ser muy diferentes de los que conocemos hoy en día. El mundo va a estar más conectado virtualmente, pero con barreras físicas cada vez más importantes. Y desde el punto de vista de la presión sobre el espacio físico, sobre el ambiente, naturalmente el sistema de consumo que tenemos hoy en día no tiene ningún tipo de sustentabilidad en este momento. Pero además tenemos que hacer frente a un cambio climático que ha superado la capacidad de resiliencia que tienen tanto los ecosistemas como los seres humanos y los seres vivos en general. Entonces, en este contexto, que es
este contexto que en muchos lugares del mundo se está discutiendo con mucha más profundidad. Voy a dar algún ejemplo al final. ¿Qué significa desarrollo? ¿No? Entonces, sí, claramente la pregunta que nos hacían si podemos hablar de crecimiento con distribución. Bueno, no hay duda, que no, como decía Judith, que no podemos seguir hablando de crecimiento con distribución. De hecho, hasta Naciones Unidas, desde hace tiempo en particular, se viene desarrollando generando el índice de desarrollo humano y nociones en particular del vínculo entre índice de desarrollo humano y el PBI nos muestra, por ejemplo, que hasta cierto punto hay una linealidad y una correlación fuerte entre la riqueza de un país, la riqueza que genera un país y el índice de desarrollo humano. Pero después de ciertos valores, una vez que se alcanzó cierto nivel de desarrollo, de confort de alguna forma, ya no hay ninguna correlación. Fíjense, por ejemplo, el PBI per cápita de algunos países europeos y el índice de desarrollo humano, y no hay ninguna correlación entre esas dos cosas, ningún tipo de linealidad. Es decir, no necesariamente tener más plata implica tener un desarrollo humano más alto, sino muchas veces lo contrario. Además, la noción de lo que significa la equidad dentro del desarrollo naturalmente ha evolucionado mucho. No ha llegado tanto a las izquierdas latinoamericanas desde mi punto de vista, pero naturalmente el sistema internacional ha avanzado mucho más rápidamente que nosotros de alguna forma. El concepto de pobreza multidimensional o en particular toda la construcción de luego los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible en los últimos años, indudablemente implica una concepción de la equidad muy diferente de la que teníamos y la que a veces todavía seguimos discutiendo y todavía seguimos haciendo las preguntas si el desarrollo puede ser crecimiento con igualdad, con distribución. Ahora, lo que de alguna forma más provocadora yo quiero decir con todo esto es que no es el tema de la equidad lo que estoy discutiendo. Lo que estoy discutiendo es el tema del crecimiento. ¿Qué quiere decir el crecimiento? ¿Hasta dónde vamos a seguir creciendo? El PBI mundial se multiplicó por 3 aproximadamente en apenas 30 y pico de años. En estas condiciones que estamos desarrollándonos, como decía Judith, si todos queremos hacer lo que hace China, no tenemos ninguna posibilidad de seguir creciendo. Si todos hacemos lo mismo, si todos queremos desarrollarnos industrialmente y produciendo y consumiendo bienes como lo hacen los países de mayor desarrollo económico, no hay ninguna chance de que el mundo resista, no hay ninguna chance de que los ecosistemas resistan. Hoy, como decía, la producción de bienes lo que implica en general es extraer materias primas de la naturaleza, transformarlas en bienes cada vez más de vida corta, de vida cada vez más corta, y generar residuos en la industria, y cuando tenemos que disponer esos bienes que estamos consumiendo de una forma cada vez más acelerada. Y naturalmente, necesariamente, el futuro va a tener que ser diferente. Y no es una concepción académica lo que estoy diciendo, es un concepto en el cual se viene avanzando muy fuertemente en otras economías diferentes de la nuestra. En particular, necesariamente tendremos que producir bienes a partir de la reutilización de lo que hasta ahora consideramos que eran residuos. Necesariamente vamos a tener que fabricar productos mucho más durables y necesariamente vamos a tener que reparar muchos productos que consumimos. Y por supuesto, los sobrantes tendremos que reciclarlos y tendremos que ir de a poco tendiendo a la contaminación cero. No hay otra posibilidad. Y por suerte hay muchas sociedades que ya están avanzando en el sentido de la contaminación cero. Entonces, hay algunos conceptos básicos como para cerrar que necesariamente va a tener que implicar el modelo de desarrollo que vamos a tener que construir en el mundo en el futuro. Y aquí es donde empiezan a separarse las cosas. La economía circular es un hecho. No podemos seguir pensando en la economía lineal en la cual extraemos, producimos, tiramos. Eso no funciona más. Necesariamente tenemos que ir hacia la economía circular y necesariamente tenemos que ir hacia otra forma de economía solidaria, donde el objetivo de la maximización del ingreso y la maximización, y lo que implica muchas veces la concentración de las capacidades financieras y tecnológicas, aumentando la brecha, no tiene sustento en el mediano y en el largo plazo en el mundo. Y por supuesto, un tercer elemento central desde el punto de vista económico es que si no internalizamos fuertemente en nuestras economías las variables en general ambientales y climáticas, los costos de diferentes puntos de vista, no solamente de hacer frente a los daños que ya hemos causado y las implicancias que eso tiene en particular sobre la destrucción de riqueza que la propia naturaleza ya está generando, por decir un ejemplo,
un evento extremo en un país relativamente pobre puede costarle la mitad del PBI un año, por tener un concepto simplemente. En Uruguay una sequía ha llegado a provocar $2.000 millones de pérdida, por tirar otra idea mucho más concreta para nosotros. Entonces, la necesidad de internalizar no solamente las consecuencias, los impactos que estamos teniendo, sino justamente orientar nuestra economía hacia un determinado modelo de desarrollo y un determinado tipo de estructura de producción en particular. En definitiva, es una frase que puede parecer muy revolucionaria, pero en realidad es, si no transformamos el capitalismo, si el capitalismo no se transforma, no hay forma de que esto sobreviva. Y esta no es una idea que uno puede decir de una izquierda trasnochada latinoamericana. Esto en particular lo está haciendo el capitalismo. Francia, el gobierno pragmático de Macron, convenció a un tipo muy particular que se llama Nicolas Hulot, que es un ecologista francés, y lo convirtió en uno de los 2 ministros de Estado que tiene el gobierno francés actual, transformando un viejo ministerio de la producción, de la energía, del medio ambiente, en el ministerio de la transición ecológica y la solidaridad. No son ideas trasnochadas de la izquierda latinoamericana. Esas son las cosas que hoy se está planteando el capitalismo. ¿Cómo hacer para hacer frente a un crecimiento, qué es lo que va a significar ese crecimiento y cómo hacerlo posible para tratar de no romper con los principios básicos? Y si nos aterrizamos a las políticas públicas y a la mirada de izquierda, y aterrizando mínimamente en los últimos minutos que me pasé en relación a nuestro país y a nuestra América Latina, sin políticas públicas no hay transformación posible. Naturalmente, incluso los países centrales están viendo, obviamente, y aquí veo yo una diferencia clara en nuestro país todavía entre la derecha y la izquierda, sin políticas públicas no hay posibilidad de transformación. Es claro que cuando estamos mirando variables ecológicas, variables sociales, variables culturales, variables ambientales en general, no alcanza simplemente con la maximización de la ganancia. Ese es un aspecto fundamental, no alcanza con la responsabilidad social empresarial. Tenemos que llegar a nuevos equilibrios entre diferentes miradas de lo que significa el concepto del desarrollo y los equilibrios políticos dentro de la sociedad. Tenemos ejemplos, naturalmente, de esto, porque esa multidimensionalidad de las miradas que claramente nos sigue, entiendo yo, siendo una diferencia clave en la separación con la derecha en nuestro país, tenemos ejemplos en nuestro. Yo conozco obviamente más el tema energético. En el tema energético, el fijar claramente desde el Estado las políticas públicas y definir para dónde queremos desarrollarnos, cómo queremos generar el equilibrio entre lo ambiental, lo social, cómo nos imbricamos en las políticas sociales del país, el equilibrio con lo cultural, cómo se generan esos equilibrios desde el punto de vista de la política. Bueno, se consiguieron $7.000 millones de inversión, el triple de lo que fue la inversión inicial de UPM, para tener una idea, con inversiones en los 19 departamentos. Se consiguieron generar 50.000 puestos de trabajo, se consiguió multiplicar por 2.000, aumentar en 2.000%, se multiplicó por 20 el número de investigadores trabajando, o sea, el sector académico al servicio de esta transformación del país. Es decir, tenemos en Uruguay ejemplos de cómo a partir de las políticas públicas podemos contribuir a generar nuevos equilibrios y, aún permaneciendo dentro de las reglas del capitalismo en el que vivimos, orientar al mercado hacia las oportunidades que el país entiende que son las adecuadas para cuál es el desarrollo que tenemos que llevar adelante. En definitiva, lo que yo quería transmitir es que, de alguna forma, hoy, con la nueva realidad que en otros lugares se está discutiendo mucho más fuertemente que en Uruguay, todos los países somos países en desarrollo, porque tenemos que desarrollarnos de una forma diferente a la que conocemos. Y ahí es donde nosotros vamos a poder hacer la diferencia. Naturalmente hay otros que tienen más capitales, tienen más tecnología, tienen otras posibilidades que nosotros no tenemos, pero sí tenemos algunos ejemplos que planteaba Judith, tenemos otras posibilidades con nuestros recursos naturales, agregándole inteligencia y agregándole una conducción política clara, es que nosotros, entiendo, podemos construir un modelo de desarrollo que rompa las barreras arancelarias que va a generarse a partir de todo esto y rompa nos permita la posibilidad de acceder a determinados mercados. Gracias.
Muchas gracias, Ramón. Vamos a seguir con Lucía Pitaluga. Te hago señas de acá, Lucía, cuando te quedan 3 minutos. ¿Cuando te quedan 5? Dale, perfecto. Bueno, cuando quieras. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias las preguntas del comité, que no voy a ser tan prolija como Judith, pero voy a intentar ir respondiendo a medida de mi disertación. Voy a hablar de 4 puntos. El primero le voy a contar sobre la Dirección de Planificación de la OPP, es una innovación institucional de este gobierno y está creada justamente para pensar en el desarrollo de largo plazo, y entonces por ahí quizás contesto una de las preguntas. En segundo lugar, les voy a contar cómo estamos ideando en la Dirección de Planificaciones a dónde ir, o sea, cuál es el futuro deseado. En tercer lugar, voy a hablarles de a través de qué proceso habría que ir hacia ese futuro deseado, y ahí voy a hablarles sobre todo de la parte productiva, puesto que estos fueron principalmente las preguntas que me dijeron que hiciera hincapié, y finalmente voy a hablar de la política, y voy a hablar de la política productiva. Bien, como les decía entonces, en primer lugar, la Dirección de Planificación es una innovación institucional de este gobierno que pretende convertir en política de Estado el pensar el largo plazo en forma sistemática. Lo que está haciendo la Dirección de Planificación tiene el antecedente de la CIDE de los años 60 y el antecedente más cercano del Uruguay tercer siglo de la OPP. ¿Ahí está mejor? Bien. Para contestar a la primera pregunta, los compañeros del Ecomité nos preguntaban cuál era la perspectiva de izquierda del desarrollo. Y mi contestación a esa pregunta es la siguiente: es que cuando se generan capacidades estatales para pensar de forma sistemática el futuro del país, esa es la perspectiva de izquierda. Esa es la perspectiva de generar capacidades estatales para pensar el desarrollo de Uruguay y proponer una estrategia nacional de desarrollo en base a esa visión de Uruguay 2050. O sea que esta es la contestación. Se precisan generar capacidades estatales, se precisan generar capacidades de sistematización, generar datos, generar una visión fundada sobre a lo que se pretende llegar. Mariana Mazzucato es una economista italiana que es bastante conocida en el mundo y que dice que el empleado público está deprimido en el mundo. Hay países como Dinamarca o Canadá que están invirtiendo en generar capacidades en los empleados públicos para que esos empleados públicos puedan pensar creativamente. Bueno, nosotros en la Dirección de Planificación tenemos exactamente esa impronta. ¿A dónde ir? Hoy en día la diferencia con la forma de planificar es que en realidad se planifica, se mira el futuro, pero lo que se está mirando no es qué asignación de recursos se va a poner en determinadas actividades, sino de lo que se trata es de anticipar. Desde los datos que yo tengo en este momento del presente, cuáles son los desafíos que planteó perfectamente Ramón Méndez, cuáles son los desafíos del futuro. O sea, anticipar los desafíos y en función de esa anticipación, ver cuáles son los futuros posibles. En la Dirección de Planificación, el a dónde ir, ¿no? Estamos pensando en una visión de Uruguay 2050 desde un modelo de desarrollo sostenible. Y obviamente el desarrollo sostenible es un sinfín de cosas, porque incluye bienestar económico, producción sustentable, equidad, identidad, pertenencia cultural, y puedo seguir la lista infinitamente. No es para nada fácil porque implica tensiones, implica querer lograr objetivos contradictorios, como ya lo han dicho los panelistas que me precedieron. No es nada fácil generar una visión de desarrollo sostenible y sobre todo no es nada fácil concretarla. Nosotros en la Dirección de Planificación elegimos
empezar a generar una visión de Uruguay 2050 desde el punto de vista del desarrollo sostenible en función de 5 áreas. En primer lugar, estamos estudiando el cambio demográfico y sus consecuencias. Como saben ustedes, en el futuro de Uruguay vamos a tener una población aún más envejecida y una población que seguramente no crezca más allá de un poco más de lo que ya tenemos. Esas son tendencias fuertes. Eso es lo que llamamos nosotros el espacio de posibilidades. Dentro de ese espacio de posibilidades que es la población con esas tendencias, vamos a tener un país perfectamente posible si anticipamos esos desafíos. Y esos desafíos están en la educación, en la salud, están en la malla de protección social. Esos desafíos tenemos que poder anticiparlos para poder dar la solución más correcta. Pero si no anticipamos, si no tenemos datos, si no tenemos un fundamento, no vamos a poder imaginarnos cómo es nuestro futuro con ese desafío del cambio demográfico. La segunda área que estamos trabajando es la transformación de la matriz productiva. La transformación de la matriz productiva, dentro de lo que explicó muy bien Ramón, dentro de la revolución tecnológica de la economía digital y la bioeconomía. Son dos revoluciones tecnológicas que existen en el mundo, que se están plasmando en Uruguay de determinada manera. Ahora les voy a hablar un poco de eso, de cómo se están plasmando estas revoluciones tecnológicas. Y entonces existen evidentemente tensiones. Las tensiones que existen entre el campo y la industria, entre los territorios. Esas inversiones productivas que se instalan en los territorios, ¿qué derrames generan? Y obviamente en esta transformación de la matriz productiva estamos viendo cómo se insertan en el mundo global a través de las cadenas globales de valor. La tercera área que estamos estudiando es las relaciones de género. Estamos estudiando el mercado laboral de las mujeres, la participación política, los cuidados, la violencia basada en género. Todos esos aspectos los estamos estudiando dentro de esta visión de Uruguay 2050 y de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, estamos viendo una cuarta área que es la cultura como valores y la cultura como la diversidad cultural. Y finalmente estamos analizando los territorios, las desigualdades territoriales, y viendo ahí cómo cómo el futuro puede cerrar las brechas de desigualdad o no. Bien, entonces esta visión de Uruguay 2050 va a tener estos 5 áreas que les conté y va a estar fundada, va a estar en tensión, porque el desarrollo sostenible justamente se trata de eso, tiene eso de los objetivos contradictorios. Vamos a generar, a dónde ir, es este Uruguay 2050. Y entonces, el tercer punto, el proceso. Y ahí voy a hablar solamente de lo productivo. Cuando nosotros hablamos de la transformación productiva, hay dos fenómenos que subsisten en estas economías en vías de desarrollo en las que vivimos, como Uruguay. Por un lado, la heterogeneidad estructural, es decir, que tenemos economías en las que subsisten sectores o grupos de actividades con productividades diferenciadas unas de otras. Y el segundo fenómeno es, de lo que habló Judith muchísimo, un modelo de innovación exógeno. Un modelo de innovación exógeno quiere decir que la principal actividad de generación de conocimientos en nuestras empresas es la importación de tecnología incorporada en bienes de capital. Esos dos fenómenos, la heterogeneidad estructural y el modelo de innovación exógeno, son dos factores que no pueden subsistir si no hay una transformación de la matriz productiva. Son dos factores que existen y impiden la transformación de la matriz productiva. Entonces, si no le encontramos la vuelta para revertir estos dos procesos, difícilmente tengamos un futuro mejor. Finalmente voy a hablar de las políticas, el cómo. Y aquí voy a hablar de una nota de Dani Rodri, que es otro economista muy famoso, que se llama La abdicación de la izquierda.
Lo que dice Dani Rodrik es que la izquierda no pudo hallar ideas razonables y populares, y los economistas de izquierda se han entregado con demasiada facilidad al fundamentalismo del mercado, ¿no? Ya lo han mencionado varias veces. Y entonces no se ha logrado aún entre la izquierda, digamos, lograr esa, digamos, que esa izquierda pueda encontrar el camino entre la diferencia entre la izquierda y la derecha. Es decir, que la primera, la derecha, prospera profundizando las divisiones de la sociedad, mientras que la segunda une las partes. Y entonces acá Dani Rodrik propone varias propuestas de académicos que la izquierda no ha tomado como propuestas. Y ahí menciona a esta Mariana Mazzucato, que yo les decía que hablaba de los empleados públicos y de la generación de capacidades dentro del Estado. Mariana Mazzucato escribe un libro que se llama El Estado Emprendedor. Y en este libro del Estado Emprendedor ella muestra como historias de éxitos de sectores productivos, por ejemplo el iPhone en Estados Unidos, están atrás grandes inversiones del Estado. Pero queda en la historia, en el relato, queda que fueron esos empresarios de Silicon Valley los que fueron exitosos y lograron esos grandes emprendimientos que lograron cambiar un sector enorme de la economía. Sin embargo, ella prueba a través de datos cómo hubo inversiones enormes del Estado en esos éxitos o previas, inversiones enormes del Estado previas a esos éxitos del sector privado. Entonces ella dice, hay que cambiar el relato. Hay que cambiar el relato en el sentido de que hay que entender cómo opera el sector privado y que la izquierda todavía no hemos logrado entender cómo opera el sector privado cuando estamos haciendo las políticas. Y acá voy a hablar del caso concreto de Uruguay. Nosotros ya tenemos desde el Frente Amplio una experiencia de muchos años de hacer política de promoción productiva, de la política productiva. Y sin embargo, hemos aprendido poco. O tenemos algunos ejemplos donde hemos aprendido mucho, pero en general seguimos usando, por ejemplo, la política de exoneración fiscal bastante ciega a las diferencias o hacia dónde queremos llevar la economía. Porque si nosotros pudiéramos ir teniendo una política de exoneración fiscal, donde vamos llevando a las empresas hacia la economía que queremos ir, el asunto que hay que saber a qué economía queremos ir, por eso es tan importante generar una visión de Uruguay 2050, podríamos ir dando los premios o exonerando los impuestos a aquellas empresas que van llevando a esa economía que queremos, que por ejemplo Ramón habló de las economías, de la bioeconomía y de la descarbonización de las economías. Entonces, cuando hacemos una política tenemos que ir a ver bien cuál es la racionalidad del actor público, y entonces tenemos que ver y tenemos que imaginarnos lo que Judith ya dijo, de que el Estado crea mercados. Un ejemplo es la política energética que lideró Ramón Méndez, en el que el Estado crea mercados. O sea, el Estado no solamente regula los mercados, el Estado no solamente mejora las fallas de mercado, sino que el Estado crea mercados. Y eso es algo que todavía la izquierda no hemos tenido la confianza suficiente para darnos cuenta de que este sector privado, que es el motor del crecimiento y el motor de muchas cosas en la economía, puede ser conducido hacia una economía que podemos perfectamente creer que es la deseable y es esa la que puede ser un futuro mejor. Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Realmente siento que es un privilegio poder estar aquí hablando con tanta gente
Y para mí además es una experiencia muy linda porque normalmente uno habla en otros ámbitos y se tiene que morder la lengua, y poder venir acá y hablar como Frente Amplista me siento como suelto y liberado, y voy a tratar de aprovechar la oportunidad. Yo soy del Club de Judith, de los bien educados y prolijos, entonces, a riesgo de decir muy poca cosa de cada una de las 6 preguntas, voy a tratar de decir algo sobre todas, pero creo que me voy a extender bastante más sobre las primeras, porque muchas de las cosas que se han dicho, la verdad que las comparto plenamente, por algo estamos en la fuerza política en la que estamos. Pero voy a entrar a hablar un poco del tema del desarrollo, y acá mi enfoque va a ser un poco distinto que el de Judith. No voy a empezar por una parte normativa, sino más por, y no es que la esté peleando, sino que simplemente es otra manera de entrarle al asunto, que es, bueno, ¿qué es el desarrollo, no? Porque la afirmación de Judith, hoy no hay nadie desarrollado, a mí me provoca un poco, y digo, bueno, por algo hablamos de desarrollo, el desarrollo más o menos ha existido. Entonces, a mí me gusta usar una definición que dice que el que está más o menos desarrollado en un contexto histórico particular es aquel que usa y es capaz de reproducir lo que podríamos llamar las mejores prácticas, las mejores disponibilidades que una época tiene en temas de ciencia, tecnología, innovación, forma de organización social, instituciones, organización del bienestar, cultura, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo que siendo un concepto histórico determinado, lo que denota el desarrollo es la transformación, porque el que se queda quieto se muere, el que se queda quieto no se transforma, no se desarrolla. El desarrollo es un estado, ¿no? No es un nivel al que se accede y ahí decimos aquí estamos. Y en ese sentido yo comparto plenamente que, dados los desafíos del futuro, vamos a ver quiénes son desarrollados dentro de 30 años, quiénes son los que pueden enfrentar y transformarse con todos estos desafíos de los que se venían hablando. Y el problema además es que el desarrollo no hay una forma de ser desarrollado. Porque a mí me cuesta mucho decir Estados Unidos no es desarrollado, pero es muy diferentemente, porque además todos combinan en diferentes formas estos avances en estas dimensiones. Y cada sociedad construye su forma de desarrollarse, construye su modo de desarrollarse. Y creo que nosotros tenemos que elegir y estamos construyendo una forma nuestra de desarrollarnos. Y me parece que es muy importante enfatizar algo que estaba permanentemente en las intervenciones recién. Nosotros no vamos a mostrar nuestro desarrollo por los goles de Luis Suárez, ni por la imagen internacional de Mujica, ni por los premios de Radi. Nosotros vamos a ser desarrollados y como sociedad tenemos una matriz de organizaciones, instituciones y de cultura sobre la base de la cual competiremos. Nosotros vamos a buscar nuestro lugar a partir de una construcción social. Y hay muchas teorías que usan distintos conceptos de este tipo, si es que son los sistemas nacionales de innovación, si son este asunto de las variedades de capitalismo, si son los modos de desarrollo, si son los sistemas institucionales. Hay mucha variedad de teorías, pero que todas dicen lo mismo. Nosotros no competimos con individuos, no hay un modelo de empresas, nosotros tenemos que construir socialmente la forma en la cual nos vamos a desarrollar. Y ahora basta de tolerancia a los modos de desarrollo y cosas por el estilo, y qué es ser de izquierda, ¿no? Y lejos de las tergiversaciones del concepto de populismo, ser de izquierda es estar con los desfavorecidos, es estar con los más necesitados.
Lucía hablaba que el desarrollo es el Estado. Yo he visto tantos desastres hechos por los Estados que a mí un desarrollo dirigido por el Estado no me da ninguna garantía de que sea de izquierda. Estoy totalmente de acuerdo, por otra parte, con todo lo que decía Lucía, pero el Estado no me alcanza. Yo creo que todos sabemos que el acoso, el Estado, hay que construirlo de abajo, hay diferentes formas de Estado, pero lo que no me queda dudas es que no hay ningún tipo de eficiencia, no hay ningún indicador, ninguna performance válida que no vaya de la mano de la justicia social, de la equidad y de la solidaridad. Ese es el punto de partida, eso es ser de izquierda. Para mí eso es ser de izquierda. El día que dejemos de hacer eso y nos pongamos detrás de las banderas de otros valores, creo que ahí estaremos bastante perdidos. Pero creo que no queremos ser pobres de izquierda, ¿no? Creo que todos queremos ser de izquierda, pero queremos disfrutar de todas las oportunidades que nos da el mundo, de todos los conocimientos científicos, de todos los conocimientos tecnológicos, de las mejores prácticas, pero las queremos usar en función de nuestra escala de valores. Para nosotros cualquier desarrollo no es el que sirve, para nosotros el desarrollo tiene todas estas dimensiones. Y me voy a entreverar un poco acá para sacar ya un tema. Es obvio que hoy el tema del desarrollo y la distribución, el crecimiento con distribución no alcanza. Acá ya se puso la dimensión ambiental, hablamos de la dimensión de la desigualdad, hablamos de la dimensión territorial. Tenemos un montón de elementos que adjetivar en esta concepción del desarrollo de las que no podemos abdicar. Entonces, no es solo un tema de distribución y crecimiento, pero yo soy de los optimistas del desarrollo. Estoy cambiando un poco el orden porque ya aprovecho a polemizar con... yo soy de los optimistas porque hubo una época en la historia en que un tal Malthus decía que no teníamos mucho futuro, que vivíamos en un círculo vicioso. Y yo creo que si algo nos ha mostrado los últimos 200 años de historia es que la humanidad ha sido una y otra vez capaz de superar problemas, generando otros, pero superando problemas, superando desafíos. Y yo creo que hay desafíos que se van a seguir superando y yo creo que vamos a poder seguir creciendo. ¿Por qué es crecer? Crecer es seguir generando más bienestar. Tal vez tengamos que medir el crecimiento de otra manera. Es probable que los indicadores tengan que cambiar, pero nosotros vamos a estar todo el tiempo moviéndonos y tratando de conquistar mejores niveles de vida, mejor construcción social. Pero el problema de que, como yo sigo creciendo en el crecimiento, aunque entiendo que ese crecimiento tiene que tener una dimensión bien distinta y probablemente medirse de otra manera, lo que estoy convencido es que nosotros no podemos separar el crecimiento de la distribución. No hay manera. Nosotros no podemos concebir una estructura productiva que vaya para un lado y capturar recursos para corregir todos los desastres que nos genera la estructura productiva. Tenemos que construir, yo quiero una matriz de izquierda que sea capaz de avanzar sistémicamente en esa dirección, que avance sistémicamente en la resolución de todos estos problemas, del crecimiento, de la distribución, de la sostenibilidad ambiental, de la creación democrática y todas estas cosas. Y yo ahora quisiera entrar en algunos puntos que me parece que son un poco calientes. Quiero destacar que, hablando de planificación, la ley esta del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, a mí me parece una cosa extraordinaria en su artículo 1. Realmente me parece que se ha logrado una formulación del tema de lo que queremos que está muy bien. Ayer estuvimos en el Parlamento discutiendo el punto 2 y muchos otros de la ley que a muchos de nosotros nos dejan descontentos, como el hecho de que
la Secretaría de Ciencia y Tecnología no forme parte del sistema de transformación productiva y competitividad. Es algo que no entiendo, más bien creo que entiendo bastante bien, pero no quisiera entenderlo. Pero entonces me quiero meter en algunos temas que son mucho más puntuales. El dumping fiscal, ya se ha dicho acá, lo dijo creo que Lucía. A mí no me gusta el Uruguay queso Gruyère, lleno de agujeros fiscales para atraer una inversión extranjera que no sabemos bien qué beneficios nos está dando y no tenemos los instrumentos fuertes para monitorearla y llevarla a donde queremos. Esto va de la mano de si tenemos espacio fiscal o no tenemos espacio fiscal. Yo creo que tenemos espacio fiscal. Esto es también uno más de los aspectos culturales y de las opciones de país por las que queremos ir transitando. Yo no creo en la opción de país que simplemente genera buenas oportunidades para la inversión y que está necesitado fuertemente de una permanente entrada de capitales. Creo que eso es totalmente comprensible en el corto plazo, pero a largo plazo tenemos que revertir esa tensión, tenemos que revertir esa dependencia y tenemos que construir otro tipo de estrategia hacia la inversión de capital. El otro es el dumping social. Yo creo que esta sociedad ya ha tomado decisión fuerte de que nosotros no vamos a hacer dumping social. Tenemos consejos de salarios, tenemos políticas de mercado de trabajo buenas, hemos hecho importantes logros, pero también creo que debemos ser conscientes que toda nuestra superestructura de estado de bienestar está puesta en jaque y depende mucho de cómo nos funcione una economía que yo creo que todavía está muy divorciada, y no quiero ahondar en esto, de procesos mucho más innovadores. Ayer se tiraron un montón de cifras en el Parlamento, no quiero redundar, pero no hemos aumentado la inversión en ciencia y tecnología, el Estado no está jugando el rol que tiene que jugar para atraer, generar dinámicas. Estamos con el tema de la inmigración creciente. Yo siempre nos peleamos con Lucía por ese tema. Yo soy de los que defiende que necesitamos crecimiento poblacional, pero no tengo ilusiones sobre eso. Pero tenemos el tema de la inmigración. El tema de la inmigración para mí es siempre bienvenido. Hay que abrirle las puertas, pero la inmigración no puede ser el camino a la discriminación, el camino al dumping social, el camino a la destrucción de un sistema de cohesión social. Creo que nosotros somos muy racistas, muy xenófobos, a pesar de lo que nos decimos a nosotros mismos, y creo que tenemos un gran desafío, porque yo creo que hay oportunidades de recibir inmigración y tenemos la necesidad de absorber esa inmigración en un marco que refuerce, que dinamice nuestra economía, pero que también que fortalezca algunos de los rasgos que hemos elegido para nuestra sociedad. Y como nos han pedido que provoquemos, hay otro tema caliente que es la enseñanza de la economía. Yo creo que el ser humano no es un maximizador de utilidades. Hay muchos que han señalado de muchas formas que la especie humana es una especie esencialmente cooperativa. Cooperamos en todos los ámbitos. Es cierto que competimos, es cierto que somos individuos, que tenemos intereses particulares, pero yo estoy convencido de que la ciencia económica ha hecho un tremendo daño al centralizar tanto su análisis del ser humano en el ser maximizador. Y al final parece que toda la economía lo que tiene que hacer es tratar de regular la conducta de ese ser maximizador y termina esa economía formando y educando en la maximización y en la elección racional. Yo no me quiero poner como un viejo cascarrabias a negar los avances de la ciencia económica, pero yo creo que también hay que generar otro tipo de valores y que podemos estar corriendo el riesgo de construir culturalmente a los maximizadores racionales
cuando tal vez originalmente no lo sean, o no lo sean tanto como a veces dice la teoría. Entonces, como esto está organizado por el Comité de Economistas, me parece que era bueno decir alguna cosa sobre este asunto, y creo que los jóvenes economistas frente amplistas tienen una gran labor que hacer en tratar de desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Judith hablaba de las heterodoxias. Yo creo que en la ciencia económica en Uruguay hemos vivido un proceso que está bien que había que salir de la vieja literatura dependentista y toda esa historia, que había que dar un salto, que había que ayornarse, pero me parece que el ayornamiento se ha producido de manera muy unilateral y abrazando con demasiado entusiasmo la ortodoxia, incluso digamos con el corazón de izquierda. Yo ya hablé del binomio distribución-crecimiento, las dimensiones ya lo mencioné. Estoy esperando que me muestren el papelito, no me lo mostraron todavía. Ah, ¿me lo mostraste? ¿Hace rato? Un minuto, bueno, un minuto. ¿Qué puedo hacer en un minuto? Un minuto. Me salto 2 o 3 temas que ya fueron bastante abordados. El último es una pregunta que no la puede contestar nadie, que es ¿cómo se alterará la estructura del poder social y político y económico en nuestro nuevo contexto y cómo incidirán las políticas a desarrollar? Acá lo único que quisiera decir en un minuto es que Judith lo ha dicho claramente, tenemos muchas veces estamos hablando en la interna, tenemos una dimensión internacional que es terrible, pero acá no hemos hablado de la dimensión regional. Y yo sé que está pasado de moda, que los vecinos se portan mal, que arman lío, que son corruptos, pero son los vecinos, y yo insisto que después de todo no es un mal momento para hablar con los vecinos. Y nosotros como país podemos pensarnos muchas cosas, pero si nosotros no nos pensamos en la región, creo que no vamos a ningún lado. Es en el ámbito natural donde tenemos que desarrollarnos, y me extraña que últimamente el tema, no me extraña, hay razones fuertísimas para que últimamente no hablemos tanto de eso, pero no podemos dejar de pensarnos en la región porque a pesar de lo difícil que puede hacer. Pero en todo caso, el tema de cuáles van a ser las relaciones de fuerza, yo creo que no está escrito en ningún lado. No hay ningún cambio tecnológico ni desarrollo científico que determine cuál va a ser la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas va a ser aquella que surja de la sociedad que nosotros querramos construir, de las estructuras sociales que podamos tratar de desarrollar. Y lo último que quiero decir, pasándome un minuto, es el rol que tiene esta fuerza política. Y me quiero dar el gusto. Porque una cosa es el gobierno y otra cosa es la fuerza política. El gobierno desgasta, el gobierno achancha, el gobierno obliga a defender logros. Yo creo que son enormes los logros del Frente Amplio, son enormes los riesgos que corremos de que este proceso, con todos sus defectos, se interrumpa. Pero no veo que podamos hacer nada si esta fuerza política, no este gobierno, si esta fuerza política no se levanta, no grita, no patalea, no se revoluciona, no se renueva, y tomando muchas de las cosas que dice Ramón, de lo que viene allá, de todos los que han dicho, acá hay que poner en marcha un fuerte proceso de renovación ideológica, cultural, política, porque defendiendo los logros no vamos a ningún lado, porque los logros ya son cosas del pasado y el desarrollo es una cuestión del futuro. Tenemos que repensarnos. Y yo lo digo acá porque tengo pocas oportunidades de decirlo. Si esto no sale de acá adentro, no va a salir para el país. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por 4 brillantes intervenciones. Estaba haciendo recién un esfuerzo para intentar por lo menos listar el conjunto de temas que se tocaron y es un esfuerzo a todas luces ridículo. No voy a poder, así que no lo voy a intentar. Pero les comento sí una cosa que no dije al principio, que es que el producto central de este evento, más allá del video que va a estar colgado en la web para que todos lo puedan revisitar cuantas veces quieran, es una relatoría, un documento escrito donde vamos a poner a jugar todas estas discusiones para que, como insumo para los procesos que siguen en adelante. Tenemos algunos minutillos para preguntas, intervenciones, no muchas, capaz que 4, 5, 6. Así que los que quieran, ya tenemos manos levantadas. Joaquín va con el micrófono. Por favor, minimalistas las preguntas. ¿Qué tal? Mi nombre es Ítalo Bove, colega de Ramón, también físico. Hay un punto que me interesa. Ser de izquierda es estar con los más desfavorecidos. Para mí el objetivo número 1 es pobreza cero. Ese objetivo debería ser planteado por el Frente Amplio con un plazo no mayor a 10 años. Para plantearse pobreza cero no puede plantearse con la idea de crecimiento con derrame. Tiene que ser planteado con un objetivo claro de cómo atacar la pobreza. Vivimos en un país donde una pensión por vejez no contributiva son 9.500 pesos, pero una asignación familiar son 1.000 y pocos pesos en los peores casos. Donde la mitad de los pobres en este país tienen menos de 18 años. Estamos hablando de 150.000 personas. ¿Cómo debe plantearse una política de desarrollo a corto plazo para la eliminación de la pobreza? Gracias. Bueno, yo soy Nicolás Sendoya, soy director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y soy abogado, con lo cual vengo más a aprender que otra cosa acá, ¿no? Pero la pregunta es concreta. Se ha abordado con las limitaciones de tiempo el tema de lo que podríamos llamar desarrollo, crecimiento económico. Se hizo bien lo ambiental, sobrevoló lo social, pero la pregunta es cuál es el rol del desarrollo cultural en la construcción que ustedes han defendido. Gracias. Con esto que tú planteabas, Sendoya, para mí la mirada de la cultura tiene que ver con 2 cosas que señaló Ramón, que es lo poco que discutimos, a pesar de que la universidad ha trabajado en eso, sobre la multidimensionalidad de la pobreza y la multidimensionalidad de las miradas que hay que integrar hoy por la complejidad que tienen las políticas públicas, que es lo que venimos viendo desde las experiencias de gobierno, y las dificultades a veces para que los propios profesionales que salen de la universidad se oigan para poder entender esas complejidades. Esa es una preocupación. No, lo que pasa es que esto hay que empezar de nuevo toda la noche con algunas cosas que se tiraron. Bueno, 2 pinceladas muy breves. Sí, para mí el tema de la multidimensionalidad de la pobreza, del abordaje de la pobreza, es un tema central. Es claro que nosotros hemos reducido de una forma histórica y que podemos estar muy orgullosos la pobreza, pero no por eso integramos ni incluimos, que es una cosa completamente diferente. Aumentamos ingresos, generamos, de acuerdo a ciertos indicadores, hay un conjunto de uruguayos y uruguayos que hoy podemos decir que no viven bajo la línea de pobreza, pero sabemos que es una población extraordinariamente vulnerable que frente a un vaivén de la economía puede volver a caer en la pobreza inmediatamente, y fundamentalmente por el hecho de que si hay un debe que yo creo que tenemos es en la integración y la inclusión, que son 2 cosas bien diferentes.
pero que de alguna forma se aborda desde la economía, pero se aborda en general desde la política pública. Se aborda desde la educación, se aborda desde el trabajo, se aborda desde las políticas habitacionales. Creo que ese es un gran debe que tenemos y que indudablemente se aborda multidimensionalmente, no desde un ministerio, ni de 2, ni de 3 ministerios, sino que se aborda con una mirada integral, y creo que es un debe, lo vuelvo a decir, importante que tenemos y que se refleja en una cantidad de cosas. La derecha lo ve como el aumento de la criminalidad o de la violencia. Creo que nosotros lo vemos por la fragmentación social que existe en la sociedad, con un ellos y un nosotros, de acuerdo a qué lado estemos en el tema. Y creo que nuevamente me parece que en algunos aspectos hay miradas externas al país que han avanzado bastante de los que hemos podido avanzar nosotros. Y tema cultural central, naturalmente. Central. Por ahí pasa, justamente, se trata de una transformación cultural en el cual, en sentido más amplio de la cultura, tenemos que ver cómo nos miramos nosotros mismos, cómo construimos a partir de nuestra identidad. Creo que Judith planteaba algo de eso, y creo que es un elemento con el cual tenemos que integrarlo también en esa multidimensionalidad. La verdad es que nos tiraron con todo, ¿no? A ver, la cuestión de la pobreza, Amartya Sen dice una cosa que a mí me parece que está muy bien. Dice, tenemos que mirar vidas empobrecidas y no billeteras vacías. Es decir, y eso tiene que ver con la multidimensionalidad de la pobreza. Entonces yo no sé exactamente cómo contestar a la pregunta cómo podemos tener una política que al corto plazo baje la pobreza, en el sentido de, digamos, línea de pobreza y transferencias contributivas, no contributivas. Lo que yo he llegado a saber desde la Comisión Sectorial de Investigación Científica, nuestro programa de investigación e innovación para la inclusión social, donde trabajamos durante un año yendo día tras día al Ministerio de Desarrollo Social a preguntar dónde están los problemas, para contárselos a los investigadores, a ver si podíamos hacer el match. Hay una cosa que yo no sé si es así, pero yo lo percibí así. Cuando la gente me decía los esfuerzos que hacía la política social y por qué no llegaba, la vivienda era un tema permanente. Nosotros tenemos asentamientos y tenemos un gobierno de izquierda departamental hace mucho tiempo. Hay un tema, los mexicanos lo saben bien, es decir, la pobreza dura, la dificultad, los hijos de Sánchez, en fin, pero el tema de la vivienda, si es tan importante, si es tan determinante, y si por otro lado en el norte de Tacuarembó hay exceso de pinos que se han transformado en, ¿cómo se llama?, en una cuestión no polucionante, que no se pueden usar para celulosa. ¿Me pueden ustedes explicar? Yo quiero entender por qué toda Escandinavia está hecha de madera y nosotros no podemos hacer casas de madera. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? Yo la única respuesta que tengo a la pregunta de Italo Bove es: acá hay un problema mayor que tiene que ver con la inclusión social y que tiene que ver con la vivienda. En un país que produce madera, no puede haber un programa a 5 años con los millones de dólares que hagan falta para que toda la gente que tiene que estudiar y trabajar ese tema lo resuelva. La UTE nos vino a decir que el tema de los colgamientos tienen que ver porque las casas se diseñan de tal manera que hace frío en invierno. Pero, a ver, ¿me explico? Entonces, las casas son un problema. 5 años meterle toda la neurona que haya en el país. Y ¿saben una cosa? Yo no creo que eso no se resuelva. Entonces, en una selección de 2 o 3 aspectos que hacen a eso que es la multidimensionalidad, eso de la pobreza, concentrar esfuerzos de largo plazo, dar tiempo, no pedir el paper, no pedir el resultadito para que haya un informecito, no. Yo creo que podemos, estoy convencida. En realidad ya habíamos cerrado. Bueno, entonces tenemos 2 preguntas más, pero ella ha pedido la palabra primero, y después Eduardo, y ahí sí cerramos y hago un comentario.
Sí, buenas tardes, buenas noches. Bueno, realmente yo vengo de México y por favor tomen lo que digo viniendo de México, ¿no? Conociendo la realidad uruguaya muy poquito, aunque con gran cariño para el Uruguay. A mí yo creo que la inquietud que surge acá es esa relación entre el programa de corto y de largo plazo, o sea, y el programa de corto plazo no puede estar desarticulado del programa de largo plazo. Entonces, por eso es que esa inquietud de esas respuestas muy específicas a problemas graves, que evidentemente después de 10 años largos de gobierno del Frente, no solo siguen ahí presentes, sino que sigue la inquietud de por dónde se va a seguir avanzando al respecto. Está el tema del hambre, está el tema de la pobreza, pero hay muchos otros temas que no se han logrado enfrentar con nitidez, con claridad. O sea, a mí me gusta mucho acá el lenguaje que considera pues que en este debate sobre el desarrollo de largo plazo no estamos enfrentando un problema de escasez, sino al contrario, un problema de aprovechar todos nuestros conocimientos y capacidades y toda la juventud que hoy está cerrada las oportunidades para que se aproveche. Está muy claro que el Uruguay ha sufrido toda esta emigración de talentos, como la ha sufrido México, 2 millones de personas y grandes talentos viviendo fuera del país. Pero entonces, a todo esto, ¿cómo están planteando esa articulación de largo y de corto plazo? Porque yo creo que sí es un punto clave. Quizás vaya a ser para una segunda sesión, seguramente, pero y la veré por YouTube, espero. Pero me parece que sí es importante que ustedes que tienen esta capacidad de mirar hacia su país puedan plantearse ese corto plazo también. Y en ese corto plazo quedan muchos problemas pendientes, pero el problema fundamental es también el de la correlación de fuerzas políticas. No podemos ignorar que se ha venido imponiendo globalmente una fuerza financiera gobernante que está llevando a todos los países a políticas de austeridad que tiene una cabal conciencia o una cabal convencimiento de la austeridad y que la ha venido imponiendo a lo largo y a lo ancho de todo el globo. Entonces, también yo creo que esto es necesario plasmarlo, porque pues son los años siguientes del Frente Amplio, son realmente las posibilidades, como decía Luis. Es muy peligroso pensar que el Frente Amplio pudiera perder en los próximos años el gobierno, pero también es cierto que, como ya ustedes mismos lo han mencionado, sin un programa claro y bien difundido de largo plazo para el Frente no va a ser posible continuar. Y en esa medida también, y ya nada más con esto termino, quiero señalar que también hay que tomar en cuenta el papel de los medios de comunicación. A mí me sorprendió mucho que no se hablara de ello, porque es fundamental el papel de los medios de comunicación, como el de la educación misma en la creación de la cultura. Gracias. Ya Lucía cantó la respuesta para esa pregunta. Vamos con la pregunta de Eduardo y con eso. Sí. La pregunta mía tiene que ver con algo que se esbozó en el sentido de lo oculto. Lo oculto para mí tiene que ver con las potencialidades ocultas e inexplotadas que tenemos en la estructura económica nacional para poder soportar algo que se mencionó acá, que es el desafío de sostener este Estado y esta sociedad que hemos creado. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta es si no debemos todos hacer un gran esfuerzo para ver cuáles son esas potencialidades ocultas y vincularlas también a nuestra vinculación con el mundo, porque podemos tener muchas potencialidades, pero si esas potencialidades no nos permiten generar aquellas rentas diferenciales, pongámosle, que nos hagan sostener esta estructura, evidentemente que no podremos pensar en ese futuro. Por lo tanto, es, para mi modo de ver, uno de los grandes desafíos, las potencialidades ocultas en la estructura económica nacional
que debemos de desarrollar de aquí en adelante, que las hay. Adelanto, me parece. Lucía, por favor. Uso esto. Sí, con respecto, bueno, a la pobreza y a las relaciones de corto y largo plazo, desde mi punto de vista, la pobreza se enfrenta con generación de empleo. No hay otra forma posible de pensar en una solución de largo plazo. Y el asunto que no estamos en un mundo, como dijo Ramón, lleno de riesgos, porque la automatización no es algo que solo pasa en los países desarrollados. La automatización la estamos viviendo día a día, los cajeros que se automatizan, las determinadas funciones de las mutualistas, etcétera. Y entonces estamos pensando de que cada vez vamos a tener menos ocupaciones posibles, menos capacidad de tener empleos por determinadas tareas que se automatizan, y justamente la gente que está la gente en el corto plazo, que está en la situación de la posibilidad de ser automatizada las tareas que hace, es la gente que tiene, que hace tareas automatizables, hace tareas más rutinarias, más pasibles de ser automatizadas. O sea que ahí hay un enorme desafío, y yo creo que por ahí entonces hay que estar pensando que la solución no solamente es la generación de empleo, porque la generación de empleo puede ser automatizada, sino que la solución es poder generar uruguayos que puedan hacer las tareas que no son automatizables, es decir, las tareas, por ejemplo, las tareas que son cognitivas, que analizan, o cognitivas interpersonales. Entonces, cuando nos enfrentamos a esa relación de corto y de largo plazo, nos estamos enfrentando a qué somos capaces de hacer, qué somos capaces de generar, qué habilidades somos capaces de vender en el mercado. Y yo creo que ahí hay un tema bastante importante que tenemos que tratar en esto de que tenemos que generar empleos que no son automatizables. Y eso es un desafío enorme. Y no es una visión muy optimista. Yo no soy tan optimista como Luis. No es una visión muy optimista dada la situación de el sistema de educación que tenemos. O sea, no es una visión muy optimista la que podemos tener en cuanto a si estamos generando individuos en Uruguay capaces de enfrentar esos empleos nuevos que se van a generar. Quiero aclarar que mi optimismo era con la humanidad en general. Pero una pequeña cosa, porque creo que hay varias preguntas vinculadas con esto de la pobreza. Lo de la generación de empleo es importante. El problema es la gente que ni siquiera busca empleo, ¿no? El problema es, hay un tema cultural muy fuerte. Porque la pobreza uno la puede atacar hoy, pero se reproduce mañana. Y hay otro elemento que yo creo que tenemos que destacar para no ser conformistas. Es muy lindo estar en el primer lugar de América Latina o en el último en términos de desigualdad, pero no nos creamos que somos una sociedad igualitaria. Y la desigualdad destruye todo. Y destruye cultura, destruye expectativas, confianza en uno mismo, destruye la creencia de que uno puede conseguir un trabajo y que puede trabajar. Entonces, nosotros hemos tenido logros importantes en desigualdad, pero tenemos una enorme cantidad de dimensiones de desigualdad que todos los días están destruyendo a mucha gente. Y la desigualdad internacional también destruye. Porque nuestra posición, que a veces nos sentimos muy autoestimados cuando nos comparamos con los más pobres, es indudable que como país estamos acá y nos sentimos muchas veces disminuidos como país porque estamos lejos de donde podemos estar. Entonces esto de querer acortar distancias con los ricos también es un tema de construcción, de autoestima, de construcción cultural y de construir confianza en un país que puede ir más allá.
Entonces, yo no tengo la menor idea de cómo erradicar la pobreza así en 5 años, lo lamento, pero creo que efectivamente este problema es realmente, como se dice, multidimensional, que es una forma elegante de lavarse las manos. Bueno, con esto vamos cerrando. Igual las preguntas y reflexiones del final me dan pie para anunciar lo que se viene. El segundo panel, que es dentro de un mes, es justamente sobre justicia y desigualdad. Así que ya, si les interesó el tema, enganchamos con ese. Y el quinto panel, recuerden que era protección y seguridad social. Así que también ahí vamos a discutir más en términos de la malla de protección social que tenemos en Uruguay. Así que los temas que estamos discutiendo van a seguir en agenda. Lo vamos a convocar para las próximas instancias, ya sea paneles o instancias deliberativas. Les agradecemos mucho, en particular a nuestros panelistas y a todos ustedes. Salud.